Así es, estoy en la grata compañía de nuestro médico ortopedista, especialista en ortopedia y traumatología, el doctor René Urroz. Vamos a hablar hoy, doctor, de sinovitis de rodilla. Quizá ya sabemos qué es la afectación, pero no conocemos el término médico. Cuando hablamos de sinovitis de rodilla, doctor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Buenos días. La sinovitis realmente es un término que en el público se conoce muy poco. Y a veces cuando se lo expresamos a los pacientes, ellos denotan cierta extrañeza. Vamos a explicar un poquito anatómicamente a qué nos estamos refiriendo. La estructura también de la rodilla y todo. Exactamente. Fíjense, cuando nosotros, en nuestras articulaciones, todas las articulaciones que se mueven, porque hay unas articulaciones de poca movilidad, por ejemplo, las del cráneo, las de la pelvis, pero las articulaciones que tienen más movilidad, nuestros dedos, las rodillas, los hombros, los codos, estas articulaciones para funcionar requieren un líquido, un lubricante, que llamamos líquido sinovial. El líquido sinovial se produce por una membrana especial que hay dentro de la articulación que se llama membrana sinovial. Cuando hablamos entonces de sinovitis, estamos hablando de inflamación de esa membrana sinovial que recubre internamente cualquiera de nuestras articulaciones. Hoy vamos a hablar de la rodilla. Pero lo que hablemos de la rodilla prácticamente es válido para cualquiera de estos tipos de articulaciones. La membrana sinovial cumple muchísimas funciones. Funciones inmunológicas, funciones de protección, funciones de elaboración, fabricación de ese líquido sinovial que recubre, que protege y que lubrica la rodilla. Ese líquido tiene varias características y cuando la membrana se inflama, este líquido sinovial pierde esas características biológicas. Las dos características principales son, primero, lubricar la articulación por dentro y segundo, nutrir los cartílagos. Esa cubierta de protección que tienen nuestros huesos que permite que la articulación pueda moverse, ese cartílago, su fuente de nutrición está en el líquido sinovial. ¿Qué pasa cuando la membrana se inflama? La producción de líquido sinovial empieza a cambiar. El líquido sinovial empieza a ser de menos calidad, empieza a tener menos viscosidad, entonces ya no lubrica bien la articulación, deja de tener cualidades nutricionales para el cartílago y además en ese líquido empiezan a aparecer factores, enzimas que dañan el cartílago. De ahí la importancia de reconocer a tiempo una sinovitis, específicamente en la rodilla, que es nuestra articulación más grande. Un proceso de sinovitis equivale como a un incendio dentro de la rodilla. Los elementos inflamatorios que van a aparecer están dañando y matando el cartílago. Normalmente, ¿por qué pasa esto, doctor? Excelente pregunta. ¿Por qué ocurre una sinovitis? Las causas son bien diversas. Pueden ser causas traumáticas, por ejemplo, en los jóvenes haciendo deporte, estoy jugando baloncesto, me golpeo una rodilla contra otro jugador, o me caigo, pego mi rodilla en el piso, o en mi casa caminando, pego mi rodilla contra una mesa y puedo generar proceso inflamatorio de la membrana sinovial. ¿Cómo lo reconozco? Usualmente, pues lo que vamos a ver es cómo aumenta de volumen la rodilla. Esa es una causa traumática, mecánica, pero por ejemplo pueden haber otras causas autoinmunes en enfermedades como la artritis reumatoidea, en enfermedades como la osteoartritis. Decimos que también es una causa mecánica el sobrepeso. Una persona puede andar con un sobrepeso importante. Esa imagen que vemos en la pantalla, esa es la típica sinovitis.
Entonces, una persona, por ejemplo, que está muy gordita, con mucho sobrepeso, espontáneamente se le puede inflamar una articulación sin que haya ningún otro dato, sin que haya golpe, sin que haya accidente. Y otras causas pueden ser un poquito más complejas, suelen ser menos frecuentes, son causas tumorales de la membrana sinovial. También tenemos algunas otras causas que están relacionadas, por ejemplo, al depósito de algunas sales. Por ejemplo, el ácido úrico. Justamente eso le iba a preguntar del ácido Aumentamos úrico. el ácido úrico, estos son unos cristalitos que se impregnan en la membrana sinovial, pero que inmediatamente la inflaman. La inflaman en horas. ¿Y qué tan grave o incapacitante puede ser esto para el paciente que lo está sufriendo, doctor? De hecho, agradecemos a la audiencia y esa retroalimentación con nosotros y con el doctor que siempre nos visita por acá, porque entiendo que este tema se lo solicitaron, doctor. Sí, este tema hubo una persona que nos dio una explicación bastante larguita por qué quería que habláramos de esto. Sí. Porque resulta que le dijeron que tenía una sinovitis de la rodilla, pero parece que la información le quedó un poquito oscura. Y le dijimos, sí, vamos a hablar de ese tema. Y creo que alguien que nos está escuchando ahora. ¿Qué tan grave es la sinovitis? Digamos que la sinovitis debe ser siempre como un gran punto de alerta. Si yo tengo 60, 70 años y espontáneamente se me inflama la rodilla sin causa aparente, es mejor que vaya rápidamente a ver qué es lo que está ocurriendo, porque cada vez que mi rodilla sufre ese tipo de inflamaciones, no son endotoxinas, son enzimas proteolíticas, es decir, que destruyen proteínas y destruyen las proteínas del cartílago. Entonces nos está haciendo daño. Por eso es que yo en mi imaginación siempre digo, es como un incendio. Y hay que entrar y apagar rápidamente ese incendio. Tenemos, resumiendo, sinovitis de la rodilla por causas traumáticas y sobrepeso, secundarias a algunas patologías propias de la rodilla, secundarias a enfermedades por cristales, secundarias a tumores. Una de las causas tumorales que vemos con algún grado de frecuencia es la sinovitis vellonodular de la rodilla. La membrana sinovial cambia completamente su configuración y empieza a ser granulada. En vez de ser lisita, bonita, rosadita, a como es ella, empieza a ser de color violeta como el vino. Se vuelve granulosa, parecen como racimos de uva la superficie de la membrana, y esa causa es tumoral. Y tenemos que llegar y resecar toda esta membrana. Desgraciadamente, estos pacientes van a quedar con algunas limitaciones que van a requerir un proceso de rehabilitación muy prolongado. Eso justamente le iba a preguntar, que habláramos Pero podemos salvar la rodilla. Del tratamiento, doctor, y de qué tan incapacitante puede ser esto en dependencia del grado de la lesión o del problema. Antes de que me conteste, quiero pedir disculpas a nuestra audiencia. No tenemos nuestra transmisión en Facebook en este momento por algunos problemas internos, pero con todo gusto podemos recibir sus llamadas al 2228-1007 para que hagan sus consultas aprovechando la presencia de nuestro invitado. Doctor. Sí, bueno, cuando se inflama la rodilla, la inflamación puede ser tan severa que nos incapacite totalmente. Lo que va a ocurrir es que la rodilla se va a poner rígida por el llenado, el derrame que tiene del líquido sinovial. Y aquí quería aprovechar para decir a la gente, este término derrame a veces lo escuchamos en los pacientes y creen que es que el líquido se les salió y esto. No. Los médicos le llamamos derrame articular a ese incremento de volumen de líquido sinovial dentro de la articulación. Pero no es que el líquido se sale. La otra preocupación de las personas es, ¿qué pasa si pierdo ese líquido? No hay que preocuparse. Esa membrana sinovial fabrica todos los días líquido sinovial y todos los días lo reabsorbe. Lo recambiamos diariamente. Su recambio se da en esas 24 horas. Ahora, ¿qué hacemos? Si el volumen de líquido es muy grande,
tenemos que hacer una artrocentesis, es colocar una agujita, extraer ese líquido y enviarlo al laboratorio. Ese procedimiento tiene dos finalidades, diagnóstica por un lado y terapéutica, porque la rodilla inmediatamente va a descansar. Estamos sacando elementos que están dañando el cartílago. Entonces lo sacamos, el laboratorio nos va a informar todos los componentes que tiene ese líquido, en azúcares, en cristales, en glóbulos blancos, el tipo de mediadores químicos que tiene por dentro, si hay o no hay bacterias, porque ese es el otro problema. También puede ocurrir una sinovitis severa en infecciones de la rodilla, ¿ya? Y nos encontramos infecciones de varios tipos de orígenes. Unas artritis sépticas, a veces en varones vemos mucho, por ejemplo, gonorrea y sinovitis de la rodilla, porque estos gérmenes logran colonizar e inflamar la rodilla. Hoy vamos a abrir nuestra línea telefónica, tenemos una llamada relacionada al tema. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Aló. Muy buenos días, está al aire, adelante. La consulta al doctor es el problema de la rodilla. Mi problema es en la parte de posterior de la rodilla, que se me inflama, súper inflamadísimo y no puedo caminar. Se me pone como tensionado el nervio y no puedo caminar. Entonces la consulta es que si es ese mismo problema o qué otro problema puede ser. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 48 años. Ok. Déjenos por favor sus datos a lo interno para que pueda ser beneficiada con una consulta en la clínica del doctor. De manera preliminar, ¿qué usted puede pensar de este caso, doctor? Lo más probable es que ella está sufriendo un proceso de sinovitis, probablemente por osteoartritis, aunque es bastante joven, Sí, 48 años. Imagínense ustedes la rodilla como una bola, como un globo. Es decir, los huesos van a estar rodeados por membrana sinovial adelante, atrás y a los lados, arriba y abajo, en todo. Entonces, cuando sufrimos inflamación, este líquido va a ir hacia la zona posterior, hacia la zona lateral, hacia la zona anterior, pero principalmente hacia la zona superior de la rodilla. Si ella se fija en su rodillita, va a notar que está inflamado alrededor de la rótula y hacia arriba. La rótula es el huesito que tenemos en la parte frontal de la rodilla. Entonces vamos a ver cómo la inflamación recorre toda la parte superior alrededor de la rótula, como una herradura. Entonces, en nuestros libros de semiología, eso se llama signo de herradura. Pero así como está inflamado en esa zona, también la parte posterior. Algunos pacientes se van a sentir más molestos cuando la inflamación es posterior. Otros se van a sentir más molestos en cuanto empieza el proceso inflamatorio. Pues de un paciente a otro somos diferentes. Pero ella tiene toda la razón y muchísimas gracias porque su llamada nos ayuda a explicar este tipo de problemas. Definitivamente, usted decía que es multicausal esto de la sinovitis y por eso precisamente el tratamiento es súper individualizado. Sí. Cada paciente pues tiene una causa diferente de la afección, pero usted me decía antes de entrar al aire, doctor, también, que esto podría ser un síntoma o podría ser una patología. Una patología como tal. sola, individual, sí. Por ejemplo, si tengo osteoartritis, si tengo artritis reumatoidea, si periódicamente se me suben mis niveles de ácido úrico, esta sinovitis va a ser secundaria a esos problemas y esta sinovitis va a ser un síntoma de cómo anda el manejo de esas patologías. Pero puede ser que espontáneamente la rodilla se inflame, sin que haya un trauma aparente, sin que haya una patología de base. A veces, y lo vemos por ejemplo en los niños también, a veces por una afección viral. Una gripe muy fuerte, ejemplo, una neumonía nos puede dar algo que en los libros vamos a encontrar descrito como artritis, artritis como refractaria, artritis como refleja, ¿ya?
Fíjese que ahorita se me fue el término exacto. Es como la artritis post-virosis. Sí, es una artritis o relacionada con el proceso viral. En los niños vamos a ver que, por ejemplo, enfermedades respiratorias o pequeñas infecciones intestinales, 2 o 3 semanas después nos pueden presentar inflamaciones. Y cuando se presenta de este modo, doctor, ¿puede haber una remisión espontánea o no? Sí, muy buena pregunta, porque ahí el secreto va a ser un buen antiinflamatorio, a través de exámenes de laboratorio estar seguros que no hay un proceso infeccioso mediando el problema, y el secreto va a ser reposo y un buen antiinflamatorio. Pero en el caso, por ejemplo, de los adultos con grandes inflamaciones, con inflamaciones severas y que ya sabemos que tienen osteoartritis, que tienen otro problema, hay que extraer ese líquido si es abundante. Por ejemplo, esa rodilla que vemos en la pantalla requiere una artrocentesis, el retiro del líquido y mandarlo al laboratorio. Es muy importante. Reposo y lograr determinar qué patologías son las que están detrás de este problema. ¿Qué tan inhabilitante puede ser, doctor, si no se trata? Bueno. ¿Qué tan complejo? Como decíamos, esto es como un incendio. El problema va a ser lo que va a ocurrir con el cartílago. Estamos en un incendio que nos está dañando progresiva, agudamente el cartílago, de manera muy rápida. Ese momento de crisis es grave para el cartílago. Y si tengo osteoartritis, entonces estoy impulsando un daño mayor. Eso es muy importante. ¿Cuál sería el mensaje para los pacientes, para los amigos televidentes? Mire, si usted tiene osteoartritis, puede ser que va a estar cursando periódicamente con sinovitis. Pero si tiene una inflamación severa, repentina de la rodilla, como a veces ocurre, ya voy a explicar, por ejemplo, algunas ocurrencias, es urgente ir al médico, evacuar esa rodillita y poner medicamento de control. Les voy a contar, por ejemplo, un caso. Yo conozco el caso de una pacientita de aproximadamente 70 y pico de años, 80 años, pongámosle, que fue a subir las gradas del Cristo de San Juan del Sur. La subió feliz, ella tenía esa aspiración, subió, bajó, pero al día siguiente la rodilla era una bola de fútbol, era una cosa terrible, porque esa rodillita a esa edad, ya con su osteoartritis, no estaba lista para semejante sobrecarga física. Mucho esfuerzo. Tenemos una llamada, doctor, ya seguimos explicando el tema. Bueno, perdimos la comunicación, puede volvernos a marcar al 2228-1007, con todo gusto recibimos su consulta para que nuestro especialista pueda responder a la misma y también se pueda ganar una consulta presencial con nuestro invitado. Aprovechemos que está nuestro médico ortopedista, especialista en ortopedia y traumatología. Volviendo al tema y al desarrollo del mismo, nos ponía este ejemplo. ¿Quiere decir que nuestras articulaciones pueden sufrir traumas así, por llamarlo de algún modo, y que debemos de ubicarnos en nuestra edad, nuestra condición, no sobreesforzarnos, doctor? Y lo pregunto no solamente por el tema de la edad, sino también por el tema del exceso de ejercicio físico muchas veces. Levantar mucho peso en los gimnasios, entrenar demasiado tiempo, caminar o correr, trotar demasiado tiempo. Todo esto puede llevarnos a un problema de salud como este. Mire, tiene toda la razón. Voy a hablar en dos sentidos. Primero hacia los jóvenes y luego hacia las personas mayores. Los jóvenes con articulaciones sanas, si le metemos plus esfuerzo, plus carga en gimnasio, en carrera, perfectamente podemos inflamar articulaciones, tendones, músculos. Esas se llaman lesiones estructurales por sobrecarga. Tenemos llamado. En medicina del deporte. Ya seguimos hablando. Buenos días, le escuchamos. Su consulta relacionada al tema, por favor. Gracias por llamarnos. Escúchenos a través de su teléfono. Buenos días. Bájale el volumen de su televisor. Buenos días. Regálenos los datos al interno
interno, mejor por favor, para que no tengamos esa interferencia en la comunicación. Con todo gusto, el doctor le va a obsequiar la consulta. Recuerden, cuando nos llamen, tiene que bajarle completamente el volumen a su televisor, separarse del mismo y escucharnos solo a través de su teléfono. Pero ya estamos tomando datos, agradecemos su confianza. Gracias por llamarnos a Acción 10 en la mañana. Retomemos, doctor, la explicación. Sí, a mí me encanta que llamen porque eso nos ayuda a explicar y nos ayuda a ponernos en las necesidades del público. Sí. Bien, entonces hablábamos de los jóvenes. Las lesiones por sobrecarga es eso. Pero ahora imaginémonos un adulto mayor, 70 años. Él empezó su osteoartritis a los 40 años y a lo mejor nunca ha tenido síntomas. Él vive muy bien, con buena calidad de vida, baila, disfruta. Pero resulta que un buen día se da un golpe, le ocurre algo extraordinario. Se cae o hay un flujo de esfuerzo y se disparan todos los procesos inflamatorios propios de su osteoartritis. Es decir, metimos un acelerador de la enfermedad de base que ya tenía. Un detonante. Entonces, es un detonante, exacto. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en cómo nos comportamos. ¿Puedo hacer algunas cosas? Sí, pero puedo prepararme físicamente para eso. Por ejemplo, tengo a un adulto de 70 años que hoy dice, mira, necesito empezar a hacer ejercicio porque mis músculos se me están deteriorando. Perfecto, vamos a ir al gimnasio. ¿Y él puede hacer el mismo gimnasio que hacía cuando tenía 30 años? La respuesta es sí, pero las consecuencias. Debe empezar progresivamente para ir preacondicionando su organismo y sus articulaciones. Ah, bueno, cuando él tenía 30 años, él hacía, por ejemplo, press de banca con 90 libras. Perfecto, empiézalo hoy, pero no con 90. Empieza con 30. Una semana y vamos progresando sucesivamente. Y en un mes, mes y medio, va a estar desplazándose a la perfección. Sin consecuencias negativas para Sin su consecuencias salud negativas. y sus articulaciones. Doctor, ¿alguna otra recomendación? Ya estamos a punto de finalizar. Sé que nos ve una audiencia muy amplia de todas las edades. Saludos a todos los que nos ven en todo el territorio nacional, no solamente en Managua, llegamos a todos los rincones de Nicaragua, así que gracias como siempre por ese cariño y por estar pendiente de los temas que siempre lo decimos acá en Acción 10 en la mañana, tratamos de hacer salud preventiva, ir un paso adelante, no nada más curativa. Así es. Yo diría para cerrar, miren, recuerden la sinovitis, esa inflamación de la membrana sinovial y ese aumento de volumen, recuérdenlo como un incendio dentro de su articulación. No hay que minimizarlo. No hay que minimizarlo. Si la rodilla se inflama, nos está gritando que necesita ayuda. Y búsquela. No se automedique porque puede ser, si el volumen es mucho, la rodilla no lo va a poder reabsorber. Por eso es que los ortopedistas vamos y extraemos con una serie de condiciones de cuidado. Hay que tener material estéril porque si no, esta aguja puede introducir gérmenes dentro de la rodilla y vamos a un problema más grave. Además que no cualquier especialista puede hacer una infiltración. No, abordar la delicado. rodilla tiene ciertas ventanas de acceso para poder llegar a la articulación. No es en cualquier lado. Y eso deben hacerlo los especialistas. ¿Quiénes? Reumatólogos, ortopedistas principalmente. Entonces, mensaje al público. Una inflamación severa de una rodilla es una gran nota de alarma. Si la inflamación es muy grande, no va a ceder por sí misma. Recurra temprano. ¿Ya? Y quería terminar también agradeciéndole a los amigos del público que nos han enviado mensajes, solicitudes de temas al WhatsApp y que cuando nos acompañan en el programa nos permite también poder ayudarle en las necesidades específicas de ellos. Por supuesto. Gracias, doctor, por su tiempo, por habernos acompañado con ese tema y a la audiencia que llamó, que estuvo pendiente. Muchísimas gracias nuevamente. Mil disculpas de nuevo por no estar en nuestra transmisión en Facebook. Esperamos en unos minutos poder superar el problema interno. Vamos a una pausa, ya regresamos con más.